Fue un shock para la ciencia. Nadie imaginaba que el océano pudiera ocultar tales profundidades. Pronto surgieron preguntas. ¿Por qué? Las regiones más profundas del mar no son solo oscuras. Son un mundo de presión aplastante, completamente inaccesible para la realidad humana. Del Challenger. En las profundidades, a 11.034 metros, la presión supera los 16.000 psi, unos 1.100 bares, equivalente a 50 veces la presión dentro del cañón de un rifle. Esta es la zona abisal, un reino tan extremo que solo unos pocos vehículos artificiales han logrado alcanzarlo. Y a su regreso, sus datos revelan secretos que desafían la lógica. Ahora revelamos lo que ha estado oculto durante décadas. Grabaciones escalofriantes captadas en las profundidades de los océanos. Sonidos inexplicables. Y, paradójicamente, silencio absoluto durante las inmersiones más profundas. La zona más extrema del océano no es la zona abisal, sino la zona Hadal, nombre inspirado en Hades, el dios del inframundo. Comienza a 6.000 metros y se extiende hasta el límite conocido, 11.034 metros, en la fosa de las Marianas. Para comprender la gravedad de este escenario, basta con recordar que en la superficie vivimos bajo una sola atmósfera de presión. Allá abajo hay más de 1.000. Es como si 50 aviones comerciales aplastaran cada centímetro cuadrado de un coche. Increíblemente, aún hay vida. Pero lo que vive allí no es lo esperado. En 1960, la expedición Batiscaffe-Trieste, con Don Walsh y Jacques Piccard, reportó el avistamiento de una criatura similar a un lenguado. Este único avistamiento conmocionó a la comunidad científica, demostrando que la vida multicelular podía existir bajo una presión considerada imposible. Lo que casi nadie sabe es que los descubrimientos más inquietantes de esa misión y de las que le siguieron no se centraron en lo que allí vive, sino en lo que allí se mueve y, sobre todo, en los sonidos que resuenan en ese abismo silencioso. En 1995, la sonda japonesa Keiko trajo otro avance: microorganismos unicelulares llamados foraminíferos, demostrando que la vida microscópica prospera en este entorno. Más recientemente, los científicos encontraron una versión gigante de este ser, un xenofióforo que mide más de 10 centímetros, una sola célula del tamaño de una mano humana, que sobrevive en uno de los entornos más hostiles jamás registrados. Este tamaño anormal, llamado gigantismo de aguas profundas, es impresionante y sugiere que, aislada por los extremos, la vida evoluciona de maneras completamente inesperadas. Pero los eventos verdaderamente aterradores no son biológicos. Varias estaciones de escucha oceánicas, hidrófonos, ubicadas cerca de las fosas más profundas, han detectado lo que han llegado a llamar bloops y otros sonidos ULF de frecuencia ultra baja. Aunque muchos se han atribuido a movimientos de hielo o a los cantos de grandes ballenas, un pequeño grupo de sonidos de origen profundo permanece sin clasificar y es profundamente inquietante. Un conjunto de grabaciones realizadas en el borde de la zona Hadal, cerca de la fosa de Puerto Rico, fue descrito por un investigador como un sonido de arrastre y temblor, un sonido que sugería el movimiento de algo masivo y rígido en el fondo del océano. Algo mucho más grande que cualquier animal marino conocido. Lo más inquietante es que, cada vez que un vehículo de exploración se sumerge, los equipos reciben instrucciones sobre lo que pueden comentar y lo que no. Los informes oficiales se centran en datos geológicos y vida microscópica. Lo que no se revela son los picos de energía inexplicables que dañan equipos sensibles, las caídas repentinas de temperatura, demasiado rápidas para ser causadas por corrientes naturales, y los indicios de importantes perturbaciones físicas en el lecho marino fangoso y tranquilo, que debería permanecer inmóvil durante miles de años. En algunos casos,
Estas perturbaciones se asemejan a gigantescos rastros artificiales, creados por algo capaz de sobrevivir a más de 16.000 psi de presión. Al combinar esa presión extrema con una temperatura de entre 1 y 4 de Celsius, encontrar algo vivo ya sería un milagro. Encontrar evidencia de una presencia colosal y desconocida es el secreto que mantiene en silencio a los científicos. El problema no es el miedo a un invasor extraterrestre, sino el miedo a admitir que los modelos actuales de física y biología podrían no ser aplicables al punto más profundo de la Tierra. Zona abisal de 11.034 metros. No se trata de tecnología perdida, sino de una biología considerada imposible que prospere bajo presión extrema. Hablamos de fuerzas que comprimen los átomos de las proteínas y las membranas celulares de cualquier organismo, haciendo posible la vida tal como la conocemos. Matemáticamente improbable. Pero no es tan simple. Primero, debemos analizar las cifras. La zona Hadal, la más profunda de todas, comienza donde termina la zona abisal, a unos 6.000 metros. El pez que vive a la mayor profundidad jamás registrada, el pez caracol, se encontró en la fosa de las Marianas, a 8.140 metros. Por debajo de eso, la presión se vuelve excesiva para los peces con vejiga natatoria, e incluso para la integridad química de sus propios cuerpos. Sus proteínas comenzarían a descomponerse, como cuando cocinamos un huevo. Entonces, ¿cómo sobreviven? Aquí está lo asombroso. Los organismos de aguas profundas producen un compuesto llamado óxido de trimetilamina, o TMAO. Este actúa como estabilizador de presión, acumulándose en el interior de las células e impidiendo que la presión hidrostática destruya sus estructuras. La profundidad máxima que un animal puede alcanzar depende de la cantidad de TMAO que pueda almacenar sin causar un desequilibrio salino en su cuerpo. Los científicos han calculado un límite físico para los peces óseos, y el pez caracol se encuentra exactamente en ese límite. Este descubrimiento ha llevado a los científicos a cuestionar los límites mismos de la vida. Pero he aquí el problema. Si el pez caracol representa el límite biológico de los peces óseos, ¿qué explica las formas no identificadas y las huellas gigantes observadas a profundidades aún mayores? Esto nos lleva al concepto de gigantismo adopelágico, un fenómeno en el que los invertebrados de aguas profundas alcanzan un tamaño enorme en comparación con sus parientes de aguas someras. El ejemplo más famoso es Alichella gigantea, un tipo de anfípodo gigante, un crustáceo similar a un camarón. En aguas poco profundas, miden poco más de 2 centímetros. En la fosa de Kermadec, que supera los 10.000 metros, se han encontrado ejemplares de más de 30 centímetros. Además, se especula, basándose en videos extremadamente granulados y cortos, que el mayor de estos gigantes adopelágicos podría ser aún mayor, criaturas que harían parecer diminutos a los crustáceos más grandes de la superficie. ¿Por qué crecen tanto? Una teoría es el hambre. Dado que el alimento escasea, desciende solo como una nieve marina de lento movimiento compuesta de materia orgánica, heces y polvo, los animales necesitan cuerpos más grandes para ralentizar su metabolismo y almacenar energía. Otro factor es el frío extremo, de apenas unos grados por encima del punto de congelación, que ralentiza sus procesos vitales y les permite vivir cientos de años. La escasez de depredadores también es crucial. El pez caracol, por ejemplo, no tiene depredadores naturales en sus profundidades. Esta ausencia de presión depredadora, no la presión del agua, les permite crecer libremente. Pero las escalofriantes grabaciones sugieren que algo más está sucediendo. Un incidente, oficialmente atribuido a una falla de equipo, involucró a un sumergible que perdió energía por unos instantes en la fosa de Puerto Rico, a unos 800-200 metros de profundidad. Cuando los sistemas volvieron a funcionar,
El sonar de corto alcance registró un objeto ecodenso de más de 7 metros que pasaba justo debajo del vehículo, demasiado rápido para cualquier animal conocido de aguas profundas. El tamaño y la velocidad indicaban la presencia de un ser vivo mucho más allá de los límites de la biología conocida. Organismos como el anfípodo gigante o el pepino de mar, otro descubrimiento fascinante del yacimiento, son lentos y se comportan como carroñeros. Sin embargo, un objeto de ese tamaño y velocidad contradice todo lo que la biología actual acepta. El informe oficial mencionó interferencias térmicas en el sonar, pero los registros internos sugieren lo contrario. Una realidad profunda, no reconocida oficialmente. Capturar y estudiar organismos que miden 11.034 metros es casi imposible. Para traer una criatura así a la superficie, es necesario descomprimirla lentamente durante días o semanas. De lo contrario, la diferencia de presión provocaría que su cuerpo se desgarrara o expandiera, y los niveles de TMAO serían letales. En resumen, estos organismos están diseñados para vivir bajo presión extrema, y traerlos a la superficie es un proceso extremadamente delicado. Esta dificultad para capturar y estudiar a los seres más profundos significa que la única evidencia de estos posibles gigantes veloces son datos crudos y aislados, registros que los científicos pueden ignorar fácilmente. Y ahí es donde comienza el muro de silencio. Otro detalle crucial es la bioluminiscencia. Por debajo de los 100 metros, entramos en la zona de penumbra. La luz desaparece gradualmente. Y por debajo de los 1000 metros, en la zona de medianoche, reina la oscuridad total. Aquí, los organismos crean su propia luz mediante reacciones químicas con una sustancia llamada luciferina. Se usa para todo: atraer parejas, engañar a las presas, como el famoso brillo del rape, o ahuyentar a los depredadores. Pero los récords del Challenger profundo sugiere un tipo de luz que no es bioluminiscencia como la conocemos. En algunas imágenes extremadamente raras y ultraprofundas, tomadas por un módulo de aterrizaje a una profundidad aproximada de 35,0 pies, aparecen destellos momentáneos de luz, espectralmente demasiado amplios e intensos para ser generados por un pez pequeño o un calamar. Esto indica una liberación inmensa y repentina de energía. Una teoría intenta relacionar este fenómeno con la sonoluminiscencia, un proceso en el que la rápida despresurización hace que las burbujas emitan luz. Sin embargo, en el entorno estable y gélido de las profundidades marinas, esto no debería ocurrir de forma natural. Entonces, ¿qué pudo causar una despresurización tan fuerte y repentina en un abismo silencioso y aplastante como este? La verdad tácita es que algo grande y poderoso se mueve allí abajo, y la evidencia de ello emerge en forma de destellos de luz imposibles. Cuanto más aprendemos sobre los habitantes de la zona abisal, seres lentos y constantes, hechos para soportar extremos, más inquietantes se vuelven los registros de algo rápido, enérgico y gigantesco. Esta contradicción es la base de este aterrador secreto. La presión extrema no solo es un desafío para la vida, es un obstáculo para la geología misma, que esconde verdades aún más inquietantes. Mientras la imaginación popular se centra en el frío aplastante y la oscuridad de los 11.034 metros de altitud, las expediciones científicas han revelado una aterradora contradicción: el intenso calor geotérmico coexistiendo con agua helada. Aquí es donde la historia pasa de la biología imposible a la geología explosiva. Una serie de eventos perturbadores revela el inmenso e inestable poder de la corteza terrestre en el fondo del océano. Todos conocemos la dorsal mesoatlántica, donde se separan las placas tectónicas, pero las fosas profundas, como la fosa de las Marianas o la fosa de Kermadec, surgen del proceso de subducción.
cuando una placa se desliza bajo otra. Esta intensa acción, combinada con la profundidad extrema, crea las condiciones para algunas de las estructuras geológicas más extrañas jamás vistas. Respiraderos hidrotermales, las famosas fumadoras negras. Se encuentran a profundidades de entre 1.500 y 3.600 metros, pero están directamente relacionadas con las fuerzas que conforman la zona Hadal. Y no son fuentes termales comunes. Son geíseres submarinos que expulsan agua sobrecalentada y altamente mineralizada, alcanzando temperaturas superiores a los 450 grados de Greenwich. Y eso es un eufemismo para describir el fenómeno. Piénsenlo, agua tan caliente que solo la presión oceánica de cientos de atmósferas impide que hierva. Cuando esta agua sobrecalentada entra en contacto con el océano helado, los minerales se precipitan inmediatamente, formando grandes chimeneas que parecen columnas negras de humo sólido. Lo más impresionante es que muchos científicos creen que este entorno, y no la luz solar, pudo haber sido la cuna de la vida en la Tierra hace miles de millones de años. Pero no se detiene ahí, en la propia fosa de las Marianas, cerca del Challenger. En las profundidades, los científicos han descubierto algo aún más dramático: volcanes submarinos y lagos de azufre fundido. En concreto, en el monte submarino Daikoku hay una piscina de azufre líquido a unos 400 metros de profundidad. Se trata de una sustancia negra y burbujeante que supera los 190 dequatis, en constante interacción con el agua circundante. El resultado es un caldo sobrecalentado y ácido, extremadamente peligroso para cualquier equipo de exploración. Cualquier sumergible que se acerque demasiado corre el riesgo de sufrir corrosión en el casco o la destrucción de sus componentes. El mayor temor de los científicos, y el origen de los registros más oscuros, es la impredecible actividad sísmica asociada a estas formaciones. La fosa de Puerto Rico, por ejemplo, es geológicamente activa. La actividad de esta fosa ya ha causado eventos catastróficos en la superficie, como el terremoto de 1918, que generó un devastador tsunami y dejó más de 100 muertos. La energía que impulsa un terremoto de magnitud 7, originado por procesos que ocurren a kilómetros de profundidad, es una fuerza aterradora e invisible. Los monitores sísmicos ubicados en el fondo de las fosas registran innumerables pequeños temblores, cientos de ellos que no aparecen en los sistemas globales, pero que indican una enorme presión tectónica que se acumula justo en el borde de los puntos más profundos de la Tierra. Además, existe una anomalía en la región de la fosa de Puerto Rico, observada por la NASA, una formación geológica superdensa bajo la fosa. Es tan densa que provoca un impacto gravitacional negativo, haciendo que la superficie del mar se hunda ligeramente por encima de ella. Es literalmente un pozo de gravedad. Aunque afecta principalmente a la precisión de los sistemas de navegación, sugiere la existencia de un gigantesco depósito mineral, o una sección extremadamente comprimida de la corteza terrestre, ubicado junto al punto más profundo del Atlántico. Esta densidad, combinada con la actividad geotérmica, indica un potencial colosal de energía no liberada en el interior de la Tierra, contenida únicamente por el peso aplastante del océano sobre ella. Los datos más inquietantes registrados por los módulos de aterrizaje implican anomalías térmicas que sugieren liberaciones repentinas y catastróficas de calor. Una misión a bordo del Challenger Deep registró un pico localizado de temperatura de 15 degrees Celsius, que duró solo 3 segundos. La explicación oficial atribuyó el fenómeno a una deriva del sensor causada por una presión extrema. Pero la realidad, un chorro de agua a casi 35 grados, a una altitud de 11.000 metros, indica una microerupción o la ruptura repentina de una chimenea geotérmica bajo la corteza. Si estos pequeños eventos ya están sucediendo, la conclusión lógica es aterradora.
Es posible que ocurra un evento mucho mayor, algo capaz de reorganizar violentamente el fondo del océano y generar ondas sísmicas más poderosas que cualquier terremoto jamás registrado. La ciencia no niega la existencia de estas formaciones, pero guarda silencio sobre la frecuencia e intensidad de estas anomalías. El registro constante de presión sísmica atrapada y las señales de calor repentino son los eventos verdaderamente alarmantes. Sugieren que el oscuro y silencioso fondo oceánico es en realidad una fina corteza sobre un horno violento, y que el único factor que impide una liberación explosiva es el agua misma, aplastante, pesada y silenciosa, que lo mantiene todo unido como una tapa. Esta inestabilidad geológica sugiere que el próximo gran descubrimiento podría no ser una criatura, sino un agujero, y lo que salga de él podría ser mucho peor. Más allá de la sorprendente vida y la geología explosiva, el tercer y más inquietante grupo de eventos registrados a 11,034 metros involucra evidencia física, marcas y daños imposibles que desafían la ingeniería humana. Esto no es una teoría, son metales retorcidos, materiales desaparecidos y huellas imposibles grabadas en el lodo intacto de la zona Hadal. En esencia, las partes más profundas del océano muestran señales claras de una fuerza desconocida y no biológica. Todo el mundo está obsesionado con las criaturas gigantes de las profundidades. Pero el verdadero misterio reside en los propios módulos de aterrizaje submarinos. Estos vehículos autónomos, también llamados vehículos de lanzamiento, son vehículos autónomos. Los campamentos, construidos con aleación de titanio y esferas de cerámica de alta densidad, están diseñados para soportar más de 16.000 psi de presión. Descienden, permanecen en el fondo durante horas o días, recopilan datos y luego liberan peso para regresar a la superficie. Pero aquí está el problema. En varias ocasiones, los módulos de aterrizaje que llegaron al fondo del Challenger profundo regresaron con daños físicos inexplicables. En una expedición de principios de la década del 2000, un módulo de aterrizaje regresó con una enorme y profunda ranura que recorría su estructura de titanio. El metal estaba tan dañado que casi alcanzaba los componentes internos. La explicación oficial aludía al impacto con una roca afilada durante el descenso o el ascenso. Sin embargo, las fosas abisales no son rocosas, sino que están compuestas de lodo diatomáceo extremadamente fino. Además, los descensos y ascensos se monitorizan con precisión para evitar cualquier contacto con las paredes de la fosa. El daño fue localizado y lineal. Parecía un único movimiento de arrastre, como si algo grande y rígido hubiera empujado con fuerza el módulo de aterrizaje. Lo más aterrador, fuera lo que fuese, tenía la fuerza suficiente para erosionar el titanio bajo presión máxima, lo que aumenta aún más la rigidez del metal. Este daño se relaciona con informes de rastros enigmáticos en el fondo marino, registrados numerosas veces mediante sonares de alta resolución y en raras imágenes visuales. No se trata de marcas sutiles dejadas por pequeños organismos. Son surcos profundos y lineales, de casi 1 metro de ancho, que se extienden por decenas o incluso cientos de metros, cortando la gruesa capa de lodo blando. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que estas huellas son demasiado simétricas y profundas como para haber sido formadas por algún animal marino conocido. Incluso considerando las criaturas más grandes jamás descubiertas, como el xenofióforo de 10 centímetros o los anfípodos gigantes de 30 centímetros, ninguna forma de vida conocida en la zona Hadal tiene el tamaño, el peso o la estructura necesarios para justificar surcos a escala industrial. Estas marcas no se parecen a las huellas dejadas por las artesas de pesca de arrastre. Estas siempre van acompañadas de claras señales de anclas o cadenas. Sin embargo, los surcos encontrados a grandes profundidades comienzan y terminan abruptamente,
lo que sugiere que algo aterrizó y levantó su peso del fondo, o que un cuerpo enorme y rígido se arrastró por el lecho marino. El hecho de que los investigadores que registraron estos datos mantuvieran un silencio absoluto sobre la verdadera naturaleza de estas marcas, llamándolas simplemente estrías geológicas, es la prueba más contundente de que nos enfrentamos a algo verdaderamente aterrador y desconocido. Y no se trata solo del daño físico, sino también de la desaparición de materiales. Durante una de las misiones no tripuladas en la fosa de Japón, parte de la carga científica, consistente en una serie de jaulas biodegradables con sebo, no regresó a la superficie. Estas jaulas estaban hechas de una sencilla estructura metálica, con un enlace disoluble que se disolvía para liberar el vehículo principal y permitirle ascender. El rastreador de la jaula se silenció 30 minutos después de tocar fondo, a una profundidad de unos 800 metros. Cuando una inmersión posterior intentó localizar el equipo faltante, solo encontraron una pequeña depresión circular, lisa y de forma perfecta en el lodo. No había metal, no había alambre, no había sebo. Era como si toda la estructura, incluido el metal, hubiera sido absorbida o disuelta sin dejar rastro. La retención máxima registrada en los registros de la misión incluye una simple nota, objeto irrecuperable. Pero el evento más inquietante, del que a menudo solo se habla en voz baja en la comunidad de investigación de aguas profundas, es el llamado susurro de la llanura abisal. Este evento ocurrió durante una misión cartográfica cerca de la fosa de Tonga, otra zona abisal profunda. El sonar detectó una serie de clics y rasguños muy regulares y rítmicos. Eran demasiado mecánicos para ser naturales. Y lo más inquietante, no provenían del propio módulo de aterrizaje ni se correspondían con los sonidos predecibles del movimiento tectónico. Lo que se registró sonaba como maquinaria pesada operando en el fondo marino. Un análisis de frecuencia e intensidad descartó la posibilidad de un hundimiento de un barco o submarino. Los sonidos provenían de las profundidades del océano y parecían seguir un patrón repetitivo, como si se tratara de una acción constante y deliberada. La última grabación del evento termina con un chasquido metálico abrupto, seguido de un silencio acústico absoluto. El incidente completo ha sido clasificado como incidente de seguridad de nivel 3 y permanece clasificado. Las implicaciones son aterradoras. Algo tiene la fuerza física suficiente para rayar el casco de titanio. Algo gigantesco se mueve por el lodo de las profundidades, dejando huellas que no corresponden a las de ningún animal conocido. Y algo, con una regularidad casi mecánica, opera en la oscuridad total de las fosas más profundas de la Tierra. La verdad es que los científicos permanecen en silencio porque la evidencia física apunta a un fenómeno que puede ser una criatura de poder inimaginable o una fuerza subterránea aún no reconocida con un propósito completamente ajeno al mundo de la superficie. Las profundidades del océano albergan algo que altera físicamente nuestro equipo, y esto nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de este mundo oculto. El viaje a las profundidades del océano, especialmente a la asombrosa profundidad de 11.034 metros, no es solo una zambullida. Es un descenso a una historia de extremos y contradicciones. Es un lugar donde la vida prospera bajo presiones que pulverizarían huesos al instante y donde el calor volcánico coexiste con una oscuridad gélida. A lo largo de esta investigación, exploramos la evidencia concreta. Estudiamos el gigantismo de las profundidades, como el de los anfípodos gigantes, criaturas que desafían la lógica biológica. Analizamos los procesos de quimiosíntesis que sustentan un mundo oculto completamente independiente de la luz solar. Y, lo más inquietante, examinamos los registros silenciosos de cascos de titanio rayados y contactos indestructibles al sonar.
Pero ahora, cuando salimos de la zona Hadal, dejando atrás la oscuridad, es crucial poner este enigma en perspectiva. Necesitamos afrontar la pregunta central, la que desvela a los expertos. ¿Cuál es la verdad última tras estos aterradores sucesos y el silencio ensordecedor de la ciencia? Primero, debemos disipar los mitos más exagerados. Las profundidades oceánicas no son un agujero negro ni un portal mágico. Constantemente surgen teorías en línea que afirman que la anomalía gravitacional en la fosa de Puerto Rico es una puerta a otra dimensión. Esto es ficción. La anomalía es real, sí, pero eso no significa que sea un portal activo. Es simplemente una sección de la corteza terrestre extraordinariamente densa que ejerce una gravedad mayor de lo normal. También se exagera sobre la posibilidad de que los submarinos sean arrastrados hacia abajo por fuerzas sobrenaturales. Las corrientes oceánicas y la presión son inmensas, pero obedecen a leyes físicas que ya conocemos. El terror no es magia, el terror es física. Sin embargo, la verdad se encuentra firmemente arraigada en la inmensidad de lo desconocido. Es importante recordar que hemos explorado menos del 5% del fondo oceánico. Las anomalías que describimos, los rítmicos raspados metálicos, los repentinos picos de temperatura y los surcos inexplicables de casi 1 metro de ancho, no son evidencia de fantasía, sino de una realidad natural aún no reconocida y que la ciencia actual no puede encajar en sus modelos. Analicemos con más detalle el incidente del casco rayado. Este es el verdadero punto clave. La ciencia convencional intenta explicar el daño como una colisión con rocas o escombros, pero los patrones revelan una historia diferente. Las profundas ranuras encontradas en los sumergibles podrían haber sido causadas por un animal mucho más fuerte y robusto que un pez caracol o un calamar. Esto dio lugar a una hipótesis inquietante. Podría haber algo colosal ahí abajo, un gigantesco depredador o carroñero, adaptado para sobrevivir en un entorno donde la fuerza bruta es la única estrategia de supervivencia. De ser cierto, estas criaturas habrían desarrollado una especie de armadura biológica comparable al titanio, desafiando por completo los límites de la biología tal como la conocemos. Pero hay algo aún más inquietante: los sonidos mecánicos. Se han grabado múltiples veces y siguen un patrón rítmico casi perfecto. Es posible que se trate de potentes eventos geológicos, como deslizamientos submarinos o fallas en la corteza terrestre que se mueven en ciclos regulares. El problema es que el ritmo es demasiado organizado, demasiado preciso. Algunos dicen que esto podría indicar una inestabilidad geológica crónica, presagio de un sismo colosal. Otros, más atrevidos, consideran la hipótesis biológica. Quizás se trate de un sonido de comunicación producido por algo enorme que se mueve en la oscuridad. Surge entonces la inevitable pregunta: ¿por qué el silencio? ¿Por qué no alertar al mundo? La respuesta quizá no sea conspirativa, sino estratégica. Revelar datos que desafían los límites de la física y la biología, sin pruebas concluyentes, podría sacudir décadas de ciencia consolidada. Admitir la existencia de algo desconocido, quizás inteligente, podría generar pánico mundial. Por lo tanto, el silencio es, sobre todo, un cálculo. Obtener más datos antes de que el misterio se revele y sea demasiado tarde. Lo cierto es que los 11.034 metros de profundidad representan más que un simple punto geográfico. Son el límite de un nuevo mapa. Un ecosistema impulsado por la energía geotérmica, regido por fuerzas geológicas inestables y habitado por formas de vida cuya escala y biología aún desconocemos. Un mundo oculto, esperando ser revelado. Apenas estamos levantando el telón. Este es el final del guión, pero quizás el comienzo del viaje. ¿Y tú?
¿Qué verdad colosal de las profundidades crees que los científicos tienen más miedo de admitir? Dale a me gusta y suscríbete para más inmersiones en los misterios del planeta.